a la familia Chichea, así es que hay que llevarlos en oración. Cuando usted tenga oportunidad, hábleles, mándale un mensaje, ¿verdad? No para preguntarles por qué no vinieron, sino para que ellos sepan que les extrañamos. Amén. Marcos 9:38 en adelante. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diera un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Hasta ahí. Voy a tratar de predicar hasta el 50, puede tomar su lugar, pero esa parte la quiero resaltar en esta hora. En el ministerio cristiano se experimentan diferentes tipos de emociones. Somos seres almáticos que tienen emociones. Una emoción puede ser la tristeza, otra emoción puede ser la alegría. No todos nos encanta estar alegres. ¿O a usted no le gusta estar alegre? Claro que sí. Así que como somos seres humanos con sentimientos, tenemos emociones. Y algunas de ellas les estaban afectando la vida y el ministerio a los apóstoles del Señor Jesucristo. Así es que ninguno de nosotros estamos exentos de tener diferentes tipos de emociones. Hay emociones buenas, pero también hay muchas emociones malas que pueden afectar el crecimiento del avance del reino de Dios aquí en la tierra. Así es que nosotros, como hijos de Dios y como futuros hijos de Dios que estamos en ese proceso de caminar con Cristo, debemos aprender a identificar cada emoción de nuestra vida. No podemos desechar, sacar, arrancar de nuestra vida ningún tipo de emociones. Ya vienen con nosotros, pero por medio del Espíritu Santo es que podemos domar todas nuestras emociones. Podemos ponerlas en sujeción al Espíritu Santo de Dios y a su palabra. Y es que solamente unos cuantos días atrás los apóstoles habían experimentado un fracaso ministerial al intentar liberar a un joven endemoniado y fracasar en el intento. Había una gran multitud de hermanos reunida esperando ver el milagro de liberación. Había personas expectantes a ver qué pasaba, porque pues eran seguidores de Cristo. Esperaban lo que habían visto en Cristo, esperaban que ellos también lo hicieran, pero todavía no estaban listos. Todavía no estaban preparados. Nuestros jóvenes saben muchas cosas, ¿verdad? Son muy inteligentes, son tecnológicos, nacieron en esa era y gloria a Dios por eso. Pero todavía no están preparados para la vida adulta. Necesitan ser instruidos, necesitan ser preparados. Y es lo mismo que nuestro Señor Jesucristo estaba haciendo con sus discípulos. Les estaba enseñando, les estaba preparando. Tal vez algunos de ellos ya se sentían listos y decían: yo puedo ir a liberar a cualquiera. Pero esta experiencia que habían vivido semanas atrás les mostró de que todavía no estaban listos. Otro sentido mal fundamentado que tenían es que todavía no habían aprendido el propósito del reino de Dios. Todavía no sabían de qué consistía el reino de Dios. Y qué interesante que el tema que le pusimos a nuestra serie dominical, el rey que se hizo siervo, tiene mucho que ver con cada cosa que hemos predicado. Ellos no habían aprendido el propósito. Jesús acababa de predecir su muerte, versículos atrás, y ellos iban con su mamá, iban con mami a preguntarle a Jesús que dónde se iban a sentar después de que Cristo partiera. Jesús les acababa de anunciar que iba a ser entregado, que iba a ser llevado a la cruz, y ellos estaban preocupados por cuál sería su posición después de que el reino se instalara en este mundo. ¿Estaban listos? Claro que no. Aún les faltaba. Ellos estaban
enfocados, ¿verdad?, en una posición ministerial. Ellos anhelaban los lugares de renombre. Pero déjame decirte, hermano, que el reino de Dios es un reino que va al revés a lo que este mundo va. En el reino de Dios, el primero es el último. En el reino de Dios, el que sirve es el mayor. En este reino no hay regidores. En este reino no hay superpersonas, superálguienes. En este reino, el Rey del universo dejó el trono, se hizo siervo, lavó los pies de pecadores como tú y como yo, para mostrarnos que su reino es completamente diferente. ¡Wow! Eso me hace como sentir escalofrío del bueno. Porque el reino de Dios no se trata, hermanos, del imperio que hacemos con nuestros ministerios. El reino de Dios no se trata de acumular riquezas, de acumular personas. Las personas son de Cristo, no de nosotros. El reino de Dios se trata de predicar las buenas nuevas de salvación, arrepentidos y creer en el Evangelio. Eso es el reino de Dios, no nuestro reino. Los discípulos de alguna manera estaban creyendo eso. Así es que no nos confundamos, hermanos. No te confundas con la funda. Ellos iban con su mamá de la mano, como unos pequeños, mimados, consentidos, diciéndole, porque ni siquiera ellos se atrevieron a ir, hermanos. Juan, el discípulo amado, todavía no era muy amable en ese momento. Tenía mal enfocado su corazón. Así es que Jesús les muestra cuál era el verdadero punto de su ministerio. Eso nos lleva, hermanos, al primer encabezado de esta tarde, que yo le titulé, el que no está en contra de nosotros, por nosotros es. Hay infinidad de ministerios, hermanos. Hay un montón de denominaciones, tal vez ya perdimos la cuenta. Pero si no están en contra de nosotros, están con nosotros. Así es, aleluya. ¿Amén? Amén. ¿O no? Amén. O si no piensan idénticamente a nosotros, no son parte del pueblo de Dios. Porque todavía hay personas que tienen esa mentalidad. Que diferimos en unas cuantas cosas y nos atrevemos a decir que ni siquiera son parte del pueblo de Dios. Eso no nos corresponde a nosotros. Así es, aleluya. Gloria, gloria. Eso no nos corresponde a nosotros, hermanos. Es por eso que en el versículo 38 dice, Juan le respondió diciendo, Maestro, Juan, el que se convertiría en el discípulo amado, no tenía un corazón muy sano, que digamos. Hemos visto a uno. Checa esto, hermano. Esta persona no se menciona su nombre. Cuando a alguien se le resta interés, ¿verdad que no ni siquiera te acuerdas de su nombre? Porque para ti es uno más. Y Juan dice, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios. ¿De cuándo acá? Echar fuera demonios en el nombre de Jesús es algo malo, es algo digno de reprochar. Pues para ellos así lo era. Dice, pero él no nos sigue. Qué interesante que Juan dice eso. Juan no le está diciendo a Jesús, él no te sigue. Jesús, él no, ese que echa fuera demonios no te sigue. No, Juan está diciendo, él no nos sigue a nosotros. Y es que Jesús nunca dijo, síguenos. No, Jesús dijo, sígueme a mí. Así que, hermano, nosotros no podemos poner nuestra mirada en ningún líder, por muy espiritual que sea. Nosotros debemos y tenemos que poner nuestra mirada 100% en Cristo. Él dice, no nos sigue. Y aún más, se lo prohibimos. ¿Por qué? Pues porque no nos seguía. Cuidado. Cuidado, hermano, si tú has hecho acepción de personas. Si tú has conocido a verdaderos hijos de Dios que difieren en algunas cuantas cosas contigo, cuidado si tú has hecho un juicio adelantado de ellos.
No porque no crean exactamente como tú crees, eso quiere decir que no sean tus hermanos. Dice, no nos sigue, se lo prohibimos porque no nos seguía, pero Jesús dijo, no se lo prohibáis. No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no está contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diera un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Ellos estaban hablando por Jesús. Ellos estaban decidiendo por Jesús. Ellos estaban tomando una posición que no nos corresponde, hermano. El uno, porque no sabemos su nombre, yo le quise poner el exorcista, pero dije, tal vez a los hermanos no les parezca, pero para identificarlo, el uno no era importante para los discípulos, pero para Jesús. Hermano, tal vez tú no tengas un gran renombre, tal vez tú vayas a partir de este mundo sin que nadie te conozca, sin que tu cuenta de Facebook llegue a, no sé, 50 amigos. Tal vez ni siquiera vas a tener cuenta de Facebook y eso no importa. Pero es más importante de que te conozcan en el reino de Dios, que te conozcan aquí. No estamos para ser super alguien. El cristiano no está para ser la estrella de la iglesia, hermano. El cristiano está para alumbrar a Cristo allá afuera. Porque se supone que los que estamos aquí tenemos la luz de Cristo y a veces nos encandilamos con nuestra propia luz. Hermano, se te dio luz para que alumbres en un mundo de oscuridad. Allá es donde se necesita la luz, allá es donde se necesita la sal. Juan dijo, maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera a los demonios, pero no nos sigue. Prohíbeselo. No es parte de nuestra membresía. No ha seguido los cursos de escuela de maduración, escuela de ministerios. No ha ido ni al CREA ni al AMOS porque está liberando demonios. ¿Saben qué hay detrás de esto, hermanos? Muchas emociones. Porque este hombre que era hijo de Zebedeo, hermano de Santiago, en una ocasión, el Señor Jesucristo, al juzgar una actitud de él, porque ellos querían orar para que en un lugar cayera fuego del cielo y consumiera a todos aquellos pecadores. Y Jesús les dice de alguna otra manera, no dice así, hermano, pero para que nos metamos en contexto, los calma y les dice, hey, tranquilos, Boanerges, hijos del trueno, les dijo. ¿Por qué quieres consumir a esa persona? ¿Por qué quieres matar a esa persona? Hermano, si Cristo ha tenido paciencia para contigo, tú mismo tienes que tener paciencia para con los demás. Tú tienes que amar, respetar a los demás, no importando que no piensen exactamente como tú piensas. Así es que su apodo nos dice que tenía una personalidad como un volcán a punto de hacer erupción. Era otro Pedro. ¿Se acuerdan de la reunión de oración? Este hermanito llevaba una espada de la reunión de oración por si se le atravesaba
alguien que quería impedir lo que él creía que era el reino de Dios. ¿Qué clase de personas llamó el Señor? Personas comunes, emocionales, que reaccionaban mal, que no se comportaban. Imagínate, vienen y preguntan por alguien aquí y un hermano envalentonado le corta la oreja al que preguntó. Eso pasó. Y entonces Jesús, con toda la paciencia del mundo, pero cálmate, guarda tu arma. Agarra la oreja, se la pega a Malco. Por alguna razón la Biblia registra el nombre de Malco, hermano. Y es que ¿quién no se convierte cuando Jesús se pega la oreja? Es que imagínate ya Malco, ancianito, que en la iglesia, que la gente le preguntara, es un ejemplo nada más, no está en la Biblia, hermano. Pero que en la iglesia le preguntara, a ver, hermano Malco, cuéntenos cómo Jesús le pegó la oreja. Bueno, pues él se va a esmerar, va a dar tu testimonio o su testimonio, no sé. Le va a decir, bueno, pues llegó Pedro bien alebrestado, todavía no estaba dominado por el Espíritu Santo, entonces sacó su daga y quiso cortarme la oreja y sí me la cortó, pero Jesús vino y me la pegó. Somos emocionales, hermanos. Eso es a lo que voy. Reaccionamos muchas de las veces mal. Y déjame decirte que mientras vivamos en este cuerpo terrenal, este cuerpo que tiende a hacer lo malo constantemente, vamos a terminar obrando mal. Por eso es necesario, es de suma importancia que nosotros seamos gobernados por el Espíritu Santo de Dios, ya no por mis emociones. El uno, que le quería llamar exorcista, pero se veía mal, seguramente observó la liberación revelada por Jesús. Cuando se enfrenta y cuando los discípulos, después de que Jesús libera al joven endemoniado, y le preguntan aparte, porque pues no querían ser exhibidos frente a la multitud. Le preguntan, ¿qué pasó? Dice que el versículo 28 del capítulo 9, cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte. ¿Por qué? ¿Por qué aparte? Porque no quería que los regañara en frente de la gente, quizás. Le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? A la enseñanza de Jesús. Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y con ayuno. Pero este don nadie, estaba liberando gente en el nombre de Jesús. Y no sabíamos a qué iglesia pertenecía. Si era de la sanísima doctrina.com.mx o era independiente. No sabíamos, hermanos. Pero Jesús sí sabía. Jesús sabía que lo hacía en su nombre y que lo estaba haciendo bien. Y es que el Señor es el que escudriña los corazones, conoce las intenciones del corazón. Él sabe cuando nosotros obramos para bien y obramos para mal. Hermano, déjame decirte que hay quien predica el Evangelio de Cristo por envidia. Pero aún así, el nombre de Dios es glorificado, porque por nuestras malas motivaciones, pecadores escuchan el Evangelio de Cristo, vienen a Cristo en arrepentimiento y fe, confiesan a Cristo como su Salvador, y el Señor añade a su iglesia a todos los que han de ser salvos. Aún con personas imperfectas como tú y como yo, puede hacer la obra del Señor. Eso a mí me llena de gozo, hermano. Porque como dijo Pablo, yo soy el primero de los pecadores. Yo me he equivocado muchas veces, pero la misericordia del Señor siempre ha estado presente. Juan no dice, no te estaba siguiendo a ti, Señor. Él dice, no nos estaba siguiendo a nosotros. No era parte de gracia soberana. No puede ser, hermano. Pero el Señor tenía una mentalidad muy diferente a la de Dios.
Juan es uno de los discípulos, de los 3 discípulos, Pedro, Santiago, Juan. Ellos habían sido privilegiados, hermanos. Ellos habían visto cosas grandiosas, sobrenaturales, por haber estado con Jesús en varias ocasiones especiales. Vieron cómo Jesús sanaba, cómo Jesús resucitó a la hija del regidor de la sinagoga. Vieron la transfiguración. Tanto que Pedro quería construir una enramada para quedarse ahí, pues ahí está el avivamiento, hermano, ahí está bien. Yo sé que muchos de nosotros en alguna ocasión somos tentados a llegar a movimientos ya establecidos, a iglesias ya que no hace falta nada, y decimos, ahí está, ahí se siente bien. Ahí estoy cómodo, ahí hay ministerios, ahí pues casi ni hago nada, pues estoy a gusto. Pero déjame decirte, hermanos, que no es donde nosotros queremos estar, no es donde nuestras emociones quieran estar, es donde Dios te plantó, es donde Dios te mandó, es donde Dios te puso. Así es que estos hombres habían visto grandes cosas. Sin embargo, los evangelios también presentan a estos 3 discípulos demasiado dispuestos a hablar incorrectamente. Hay un tono de frustración cuando ellos vienen a Jesús diciéndole, está haciendo cosas en tu nombre, pero nosotros ya se lo prohibimos. Ellos se sentían frustrados porque su ministerio, porque sus dones, al estar frente al muchacho endemoniado, habían fracasado. Parte de su frustración seguro viene de ese intento sin éxito para probar que Dios estaba con ellos. Ahora, estos 3 discípulos certificados todavía están aprendiendo de su error. Todavía aún no han aprendido de su error. No pueden detener a un hombre que está obrando en el nombre del Señor Jesús. Así es que el Señor les dice, el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Ellos no lo estaban recibiendo. Ellos no lo estaban viendo así como Jesús lo había mirado a este hombre. Y entonces el Señor termina diciendo, es el versículo 41, y cualquiera que os diera un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. En una ocasión, cuando tenía 16, 17 años, ya llovió, ya sé. Acompañaba a unos hermanos evangelistas callejeros que no eran de mi denominación, no eran de mi iglesia. Ellos ni siquiera templo tienen. Ellos se congregan en los parques. Y mi tío es miembro de esa congregación ya por más de 20 años. Y me dice, ¿quieres venir a evangelizar con nosotros? Dije, sí. Tú estabas recién convertido, para mí todos eran igual. Sí, vamos. No sé, pero pues puedo ayudar. La estrategia era ir a una calle de una colonia en México, tocar las puertas de toda esa calle. A mí me tocaba una acera, otro hermano tocaba las puertas a la otra acera, a la otra banqueta. Y los que nos abrían, les regalábamos un folletito. Esa era la estrategia en aquellos ayeres. Le decían, nosotros somos cristianos y en unos momentos un hermano va a salir a compartir la palabra de Dios en medio de la calle. Te invitamos a que escuches. Eso era todo. Dije, yo puedo hacer eso. Yo todavía no me aviento a predicar a voz en cuello en la calle en ese tiempo. Decía, pero puedo ayudar. Estaba tocando, muchos abrían, muchos no abrían. Unos nos miraban con ganas de hacernos algo malo, pero una señora no se me olvida. Estaba haciendo un calor así como el que ha hecho estos últimos días. Estaba en la calle, tocando puertas, evangelizando para una iglesia que ni era la mía.
Hermana, hermanos, esta señora, no sé si era hermana o no, pero sacó una jarra de agua de naranja con hielos. Déjame decirte, como dice aquí la palabra de Dios, que cualquiera que os diera un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Esta señora no va a perder su recompensa de lo que hizo por nosotros ese día. Así que cuando yo leí estos textos me vino a la memoria todo eso. Tal vez alguien se convirtió, tal vez ganamos a alguien para Cristo, pero no fue a mi iglesia local, se quedó en la iglesia de mi tío. Y gloria a Dios por eso, hermanos, porque las almas son de Cristo, no son de nosotros. Yo no lo salvé, yo no he dado ni una gota de sangre por usted, mi hermano. Cristo dio hasta la última gota de sangre por cada uno de ustedes. Él los compró con su sangre. Tú eres de Cristo. Tú te debes a Cristo. Así es que eso nos lleva a nuestro siguiente encabezado. Vamos a abarcar lo que es el versículo 42. Dice: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino en el cuello y se la arrojase en el mar. Y si tu mano te fuera la ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado en el infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. A este encabezado yo le titulé escándalos y pequeñitos. Estos pequeñitos, hermanos, no son niños, sino aquellos pequeñitos que han venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Creyentes con una fe nueva, recién convertidos, creyentes con una fe que todavía es frágil, que se puede quebrar, que no está bien fuerte todavía, creyentes que son vulnerables. Un cristiano fuerte y maduro podría ignorar las palabras duras o un mal ejemplo, pero estos pequeñitos pueden ser lastimados. ¿Cuántas personas no han salido lastimadas de la iglesia que está para que ellos puedan recibir salvación? ¿Cuántas personas buscando una palabra de consuelo, una palabra que levante de ánimo a sus vidas, han salido lastimados pensando que todos los cristianos son iguales? Así como algunas mujeres, no las de aquí, otras mujeres que no conocen a Cristo dicen que todos los hombres son iguales, hay personas que llegan a decir que todos los cristianos somos iguales. Así es que existen piedras, escándalos. La palabra escándalo aquí no es así como un gran borloco. Se traduce la palabra tropezar como un escándalo. Eran pequeñas piedras o no muy grandes que se encontraban en los caminos de esos tiempos. Los caminos de esos tiempos no eran como las carreteras de este país, que en algunos lugares están muy bonitas, ¿verdad? No, eran carreteras empedradas y muchos escándalos eran piedras que sobresalían del camino. Y las personas despistadas como yo que iban caminando se encontraban con esa piedra, escándalo, ¿y qué pasaba? Se tropezaban, se pegaban en los dedos, no usaban zapatos como nosotros,
Muchos usaban sandalias. Es que se golpeaban sus pies con una piedra. Imagínate. Entonces el Señor dice que aquellos que no han reflejado a Cristo como debería de ser, son eso. Para los pequeños, para los niños espirituales, para las personas recién convertidas. Este es un punto en el que nosotros debemos de meditar en esto, hermanos. ¿A qué cierto grado yo he sido piedra de tropiezo para que aquella persona llegue a Cristo? ¿Hasta qué cierto punto mi testimonio, mi manera de pensar, mi manera de ser, mi manera de hablar ha afectado para el crecimiento del reino de Dios aquí en la tierra? Esa es la parte donde todos decimos, ¡ay! Porque aquí yo creo que ninguno está libre de eso. Pero si hay alguien que está libre de eso, hermano, cuando terminemos el culto, me firma la Biblia, por favor. Quiero su autógrafo. Se crea. Hermano, en alguna otra manera nosotros hemos sido eso. Y la palabra de Dios nos dice que existen piedras de molino pequeñas con las que los hombres trabajan. Y piedras más grandes con las que los animales trabajan. Las mulas. Jesús especificaba la más grande. Una piedra de molino, una piedra cargada por una mula. Un hombre no podía levantar una piedra de este tamaño. ¿Han visto los bochos que le dicen en México? Los Volkswagen, o pulguitas le dicen. Pues una piedra de molino era más o menos como de ese tamaño. Pesaba 1500 kilos. Así que la palabra de Dios nos dice, hermanos, que si nosotros hemos sido de tropiezo para alguien, mejor nos fuera que una piedra así de grande se nos atara al cuello y que seamos arrojados a lo profundo de la mar. Así que para Jesús sí es importante esto. Hay veces que pasamos por alto este tipo de cosas. Hay veces que nosotros nos ensimismamos en nosotros mismos, nos preocupamos tanto por, es que yo me siento mal, es que yo siento esto, es que yo estoy triste, es que yo estoy deprimido, pero hay gente que está más deprimida que tú y aún así espera que tú le hables de Cristo, espera que tú le muestres a Cristo, espera que tú le transmitas la fe que dices tener. Alrededor del cuello de una persona, echar la mano. Ojo, Jesús no está diciendo que te suicides si fuiste piedra de tropiezo para alguien. Te dice que mejor te fuera que alguien te hiciera eso. Aquí a esto se le llama hipérbole. ¿Qué es hipérbole? Hipérbole es un ejemplo exagerado, hermanos. No estamos siendo literales. No está diciendo que si tu mano te es ocasión de caer, literalmente te las cortes o que te saques los ojos. Cuando yo estaba joven sí pensaba en eso. De veras, me confieso y digo, pues, ay, mi mano, mi ojo. Pero si así fuera, hermanos, ya no tuviéramos ninguna parte buena del cuerpo. Jesús nos está diciendo de alguna otra manera, hermanos, que nosotros aprendamos a amputar. Porque eso se le llama, ¿verdad? Cuando te cortan un miembro, amputar. Que aprendamos a amputar ciertas prácticas que no nos benefician como hijos de Dios. Yo sé que tú amas tu cuerpo, necesitas tus manos, necesitas tus ojos, necesitas tus pies, necesitas tus oídos para vivir. Pero hay veces que nos encariñamos con ciertas prácticas, ciertos conceptos que creemos que están bien y la palabra de Dios nos dice que arranquemos con eso desde raíz, que aprendamos a sacar de nuestras vidas todo lo que no le agrada a Cristo. Y nos muestra un ejemplo así de fuerte, así de exagerado. Tienes que aprender a cortar con eso, porque mejor es entrar tuerto, manco, etcétera, 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 al reino de Dios que completo al infierno. Prácticamente eso nos está diciendo. Y si tu mano te es escándalo, te es tropiezo, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir. En el original dice Gehenna. El Gehenna era un campo abierto
en Israel era el tiradero público de la ciudad. En los tiempos antiguos se hacían sacrificios humanos, se ofrecían sacrificios a los dioses. Y ese lugar era un lugar muy feo, el cual vino un rey bueno y cerró ese lugar y prohibió que se hicieran sacrificios a los dioses paganos, pero ese lugar se quedó como el tiradero público de la ciudad. Ahí había un fuego que no se consumía, ahí había un fuego que apestaba toda la ciudad, un lugar horrible. Y la palabra de Dios está comparando ese lugar físico que sí existió como el infierno. Hoy podríamos, hermanos, reorganizar las palabras de Jesús de esta manera. Si cuesta un brazo y una pierna resistir la tentación, vale la pena. Al hablar así no estamos diciendo ni sugiriendo que te cortes, hermano. Estamos sugiriendo, estamos animándote a que arranques todas las malas actitudes que tenemos dentro de nuestro corazón. Romanos 3:23, por cuanto todos pecamos, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Versículo 43 dice, mejor te es entrar en la vida manco, a la vida manco, que teniendo dos manos e ir a ese lugar, al fuego que no puede ser apagado. ¿Sientes calor ahorita? En el Valle de la Muerte, así se le conoce un lugar del desierto, dicen que llegó a 130. Hermano, conforme a la palabra de Dios, ese lugar no es nada para la temperatura en la que está este lugar que estamos hablando el día de hoy. Todavía hay oportunidad de que entregues tu vida a Cristo. Todavía viene Cristo presentándose como el Cordero inmolado, pero va a llegar un punto en el que regresará como león a juzgar a todas las naciones. Es importante que el día de hoy tú y yo nos pongamos a cuentas con Cristo, apuntemos en nuestras vidas todo lo que no le agrada a Cristo, arranquemos de nuestro corazón todo lo que insulta la santidad de Dios. No te estoy hablando, hermano, de lo que se ve por fuera solamente, sino de lo que realmente se ve desde adentro. Porque es bien fácil cambiarnos, hermano. Si tú me ves mañana en el trabajo, no me conoces. Porque uso ropa de trabajo. Mucha de mi ropa está rota. No es porque no quiera comprar, es que se me rompe de seguido por los clavos donde me atoro. No me vas a conocer. Un hermano una vez me miró y dice, no, hermano, yo creía que tú trabajabas en una oficina, hermano, porque tú me ves el domingo. Así me dijo. Hermano, todo trabajo es honrado, todo trabajo siendo honrado es bueno. No estoy diciendo que... Pero nosotros, hermanos, necesitamos vestirnos bien desde dentro, arreglarnos mejor desde adentro, no para agradar solamente a la gente, sino para que el que sí lo ve sea agradado. Dice el 48, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Que pareciera que está hablando de otra cosa, pero esto se deriva a lo que dice Isaías 64:26, donde dice, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a toda carne. Ese lugar es horrible, hermano. Y Cristo no quiere que vayas a ese lugar. Cristo quiere que vayas a su reino, que seas parte de su reino. No te estoy invitando a que vengas a una religión. Estoy invitando a que vengas a Cristo, a que vengas al conocimiento de Cristo, a que entregues tu vida al Señor, a que ya no vivas para ti, sino para la gloria de Dios. ¿Qué evangelio se predicaba en ese tiempo, hermano? ¿Qué palabras decían esos hombres para que al escucharla las personas se conmovían de corazón? Dice la palabra que se compujían de corazón con la predicación de Pedro. ¿Qué cosas decían?
Yo quiero saber cuál era la clave para llegar al corazón de las personas. Por más que nos desbaratamos aquí enfrente, hay veces que ya se los he dicho, pero se los quiero decir otra vez. Hay veces que no llegamos ni a siquiera a sus oídos. Pero el Espíritu Santo sí se puede encargar de llegar hasta lo más profundo de tu corazón. Y es donde viene el verdadero cambio. Es donde viene la verdadera transformación. Versículo 49, porque todos serán salados con fuego. Y ahí yo dije, ¿cómo interpreto eso? Me iba para el garage, me iba para afuera y meditaba y leía el comentario y ya. Iba a hablar al hermano Carlos para que predicara, al hermano Ricardo o alguien más, ayúdenme. Hermanos, ambas cosas, la sal y el fuego, son necesarios y son beneficiosos para perseverar la carne, ¿verdad que sí? Los conservadores que les ponen a los alimentos, no estoy 100% seguro, pero en su mayoría llevan sal. ¿Sí o no? Había sacrificios en el templo que requerían sal y requerían fuego. ¿Para qué? Para preservar la carne. El Levítico. Esto sugiere, hermanos, para nosotros que nosotros como hijos de Dios, como discípulos de Cristo, discípulos seguidor de Cristo, si tú sigues a Cristo eres un discípulo. Si lo sigues a Cristo. Los discípulos de Cristo habrían de ser o deberían de ser ofrendas como esas ofrendas que se dedicaban en el templo en sacrificio para Dios, que se preparaban por el sumo sacerdote, se presentaban, se condimentaban, se salaban, se salteaban con sal, se les prendía fuego para que ese fuego con el aroma llegara a la presencia de Dios. Entonces ese aroma agradaba a Dios y había perdón de pecados. Ahora nosotros, hermanos, ya no sacrificamos animales inocentes aquí. Ahora nuestras vidas deben de ser presentadas todos los días de nuestra vida como un sacrificio santo, agradable a Dios, dice Romanos. ¿Y sabes qué? Dice la palabra de Dios que ese es nuestro culto racional, ese es nuestro culto con entendimiento, ese es nuestro culto y culto inteligente que le estamos ofreciendo a Dios. Cuando entregamos nuestras vidas mismas como un sacrificio. Que a veces decimos, yo entregué mi vida a Cristo hace 30 años, gloria a Dios. Todos casi hemos entregado nuestra vida a Cristo. Pero hay ciertas cositas que necesitamos aprender a amputar. Necesitamos aprender a entregárselas a Cristo. Una de ellas, y solamente esa voy a decir, nuestro tiempo. Nuestro tiempo. Esto sugiere que los discípulos han de hacer ofrendas que serán salteados con persecución. Una realidad para la iglesia en la que estaba Marcos. Era una iglesia que vivía bajo persecución. Y nosotros lo podemos ver. El versículo 50 dice, buena es la sal. A ver, no le eches comida, no le eches sal a la comida, no le eches comida a la sal. Hay veces que sabe más a sal que a comida, ¿verdad? Cuando se le va la mano al hermano. Pero a ver, no le pongas sal a la comida. Hace poquito, a mí me gustan los frijoles, tal vez tú no los conozcas porque en tu casa se comen muy bien. Pero no fue mi esposa ni fue mi suegra, así es que no las miren, no tuvieron la culpa ellas. Pero alguien más hizo frijoles en la casa y no le puso sal. Me los comí porque en mi casa me enseñaron desde chiquito a que se come lo que le sirvan. Yo soy así, hermanos. Tal vez tú no, yo no me pongo exigente. Pero les hacía falta la sal. Hermano, dice la palabra de Dios que nosotros somos la luz del mundo y la sal de la tierra.
¿Sabes por qué este mundo está cada vez más perdido? ¿Sabes por qué este mundo, por más que se enfoca en diversiones, que no es malo, ¿verdad? Divertirse sanamente, pero ¿sabes por qué este mundo, al vivir de todo, las personas siempre se quedan con un sinsabor? Como que se quedan pensando, ¿y de qué me sirvió? Hice esto, gasté dinero, comí en los mejores restaurantes, que tampoco es malo. Cuando usted vaya a un buen restaurante, invíteme. Tampoco es malo. Pero al final de sus días, si no están en Cristo, hermanos, dicen, hay un sinsabor, hay algo insípido. ¿Sabes por qué el mundo está así? No es porque Cristo no ha hecho la obra, no es porque estemos limitados en cuanto al reino de Dios aquí en la tierra, es porque la iglesia no ha hecho su parte de salar la tierra. Es por eso. Así es que cuando veas las noticias y digas, esos violentos, esas personas malvadas, sí, es culpa de ellos, pero también es culpa tuya. Porque no estás haciendo luz ni sal. Vine muy exhortador ahora, ¿verdad? Ya no voy a... La sal es buena, hermanos, porque hace la comida sabrosa y funciona para conservar. La sal pura no pierde el sabor, pero la sal que se encuentra a las orillas del mar, que está contaminada, que está mezclada con muchas impurezas, no se puede utilizar para nada. Por eso, hermanos, es importante que tú como sal de la tierra te purifiques, te santifiques para que puedas ser usado, para que sirvamos. Alguien dice, el que no sirve a Dios, no sirve. A mí no me gusta decir eso. Me gusta decir mejor, el que no sirve a Dios, se lo pierde. Porque es una gran bendición ofrecer tu tiempo, tu cansancio, tu todo para el reino de Dios, hermano. Y en el versículo 50 dice, tened en vosotros mismos sal y tened paz los unos con los otros. Esta es una palabra muy útil, hermanos, para la iglesia de hoy. Y para ti que no has venido a Cristo todavía, para ti que nos visitas, Cristo quiere ser no esa paz momentánea en tu vida, sino esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué quiero decir con eso? La paz que este mundo da, hermanos, te puede durar 2 días, 3 días, una semana, pero viene un problema grande y se te fue la paz. La paz que Cristo da, hermano, no hay poder humano que te la quite. Podrás atravesar las dificultades más grandes que puedas ver, pero hay paz, hay tranquilidad en tu corazón. Te lo digo por experiencia, hermano. Tenía 15 años yo. Ese domingo nos fuimos a dormir, habíamos visto una película, cenado pizza, todavía me acuerdo, era una película bien fea de cucarachas, pero recuerdo que estábamos en familia. Todo bien, mi papá tenía 1 año de bautizado, estaba sirviendo, yo como que quería y no quería, usted sabe cómo son los jóvenes, somos. La verdad. Y de la noche a la mañana, a las 5 de la mañana de un día lunes, mi mamá me despierta y me dice, tu papá no puede respirar. Me moví, traté de hablar a emergencias, no entraba la llamada, corrí a una clínica que estaba cerca de la casa, toqué para que me abrieran, de ahí me hicieron favor de hablar a emergencias. Cuando llegué corriendo a la casa en 5 minutos, ya mi papá estaba muerto. Y no te lo digo para que vengas al altar y llores, no te quiero emocionar con eso. Lo que te quiero decir, hermanos, es de que aún con esa pérdida tan grande que todavía lo sigo extrañando cada día en mi vida, yo no tengo hermanos mayores hombres, ni menores hombres. Y necesité de alguien que me aconsejara. Cometí un montón de errores, me hizo falta mi papá, pero déjame decirte que la paz nunca se fue, porque la paz la da el Señor y Él promete dártela si tú vienes a Él en arrepentimiento y fe.
Y la gente, la familia que no conoce a Cristo nos decía, ¿por qué no están tan tristes? ¿Por qué no lloran tanto? ¿Por qué de repente se alegran? ¿Por qué de repente se ríen? ¿Qué no les duele? Digo, sí, pero es que tú no me puedes entender porque Cristo ya me dio esa paz. Yo con mis 15 años no lo podía entender, hermano, pero esa es la gran bendición de ser hijos de Dios. Que cualquier obstáculo, que cualquier situación que venga a tu vida no te va a robar la paz. En un sentido, hermanos, este versículo se relaciona con el versículo 39, donde Jesús manda a Juan que no pare a aquel hombre que echa demonios en el nombre de Jesús. En ese caso, Jesús nos pide que estemos en paz con todos los hombres. Y también con esos y con esas que son difíciles de tratar, Dios te manda a estar en paz con ellos. Quiero invitarte a que te pongas de pie, ya te voy a dejar ir. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos, si Cristo perdonó lo imperdonable en ti, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar lo perdonable? Aunque tú no lo sepas, amigo, cada uno de nosotros hemos ofendido a Dios. Le hemos dado literalmente una bofetada en el rostro a Dios, dándole la espalda, viviendo para nosotros mismos. Y aún así, el Señor está con los brazos abiertos esperándote